Nunca pensé que el silencio pudiera doler tanto hasta que se convirtió en el único idioma que mi familia usaba conmigo. Me llamo Marta y tengo 56 años. He vivido lo suficiente como para saber que algunas heridas no las causan las palabras, sino su ausencia. La luz fluorescente de la cocina zumbaba sobre mi cabeza mientras yo permanecía de pie, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando cómo la voz de mi hijo David se volvía más fría con cada segundo que pasaba. Mamá, Clara cree que sería mejor que te tomaras un tiempo. Ya sabes, para descansar, para pensar en las cosas. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría. ¿Descansar de qué? ¿Pensar en qué? No había hecho otra cosa que ayudar desde que Ricardo, mi marido, falleció hace 8 meses. Había intentado darles su espacio, intentado no ser la carga que veía formarse detrás de las sonrisas perfectamente ensayadas de Clara. «David, no lo entiendo», susurré, con una voz apenas audible incluso para mí. Pensaba que estábamos bien. Pensaba que Clara ya lo ha organizado todo. Me interrumpió, y pude oír su voz de fondo, cortante y decidida. «El chalet de la sierra está disponible toda la semana. Te vendrá bien alejarte de todo esto. De todo esto». Como si mi presencia en la casa que había compartido con su padre durante 30 años se hubiera convertido en algo de lo que había que escapar. Como si yo fuera el problema que necesitaba solución. Si disfrutan de historias emotivas como esta, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y de verdad que ayuda mucho a nuestro trabajo. Y dejen en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Dejé el teléfono con los dedos temblorosos y miré alrededor de la cocina donde había preparado innumerables comidas, donde había vendado rodillas raspadas, donde había abrazado a mi hijo después de pesadillas y decepciones. La misma cocina donde ahora Clara se sentaba cada mañana, mirando su móvil, con su taza de café dejando cercos en la mesa que yo misma había restaurado. Nunca levantaba la vista cuando yo entraba. Nunca agradecía el desayuno que le preparaba a David antes de que se fuera a trabajar. Me había vuelto invisible en mi propia casa. El chalet de la sierra. Ricardo y yo lo habíamos comprado hacía años como el refugio de nuestros sueños para la jubilación. Habíamos planeado pasar nuestros años dorados allí, viendo atardeceres, leyendo libros y teniendo por fin tiempo para todas las conversaciones que habíamos pospuesto durante los ajetreados años de criar a David y construir nuestras carreras. Ahora parecía un exilio. Me acerqué a la ventana y vi el Audi Q5 plateado de Clara entrar en el camino de entrada. Incluso desde lejos, pude ver la rigidez de sus hombros, la forma en que agarraba el volante como si se preparara para una batalla. Todo en Clara eran aristas afiladas y movimientos calculados. Cuando David la trajo a casa por primera vez hace 3 años, me esforcé mucho por ver lo que él veía en ella. Era guapa, sin duda. El pelo rubio siempre perfectamente peinado, ropa que hablaba de dinero y buen gusto. Una risa que sonaba a música cuando David estaba cerca, pero sus ojos nunca sonreían cuando me miraban. Nunca. «Es que es diferente a lo que estás acostumbrada, mamá», había dicho David cuando le expresé suavemente mis inquietudes. «Dale tiempo, ya se abrirá a ti». 3 años después, seguía esperando esa calidez. En su lugar, había visto cómo remodelaba lentamente el mundo de mi hijo, pieza por pieza, hasta que ya no reconocía al niño que solía llamarme todos los días solo para oír mi voz. El niño que solía traerme flores el día de la madre. No porque fuera lo esperado, sino porque quería verme sonreír. Ahora nuestras conversaciones parecían un guión, cuidadosas, como si él leyera frases que ella había escrito para él. Oí la puerta principal abrirse y cerrarse con esa firmeza particular que significaba que Clara estaba de uno de sus humores. Sus tacones resonaron en el parqué. Tacones caros que nunca mostraban desgaste, porque nunca caminaba por ningún sitio que pudiera rozarlos. Apareció en la puerta de la cocina, ya vestida para cualquier cita importante que le esperara por la tarde. «Marta», dijo, y mi nombre sonaba extraño en su boca, como si hablara un idioma que no entendía del todo. «Espero que David te haya explicado la situación. Te he preparado una maleta, solo con lo imprescindible para unos días en el chalet». La miré fijamente.
buscando algún indicio de la nuera en la que había esperado que se convirtiera. Alguien que entendiera que el duelo no sigue horarios, que la curación ocurre a su propio ritmo, que a veces una madre solo necesita sentirse útil en la vida de las personas que más quiere. Clara, no creo que necesite... El aire fresco te sentará bien, continuó, como si yo no hubiera hablado. A veces, cuando estamos de duelo, no vemos cómo nuestra tristeza afecta a los demás. David ha estado preocupado por ti, preocupado por mí. Las palabras deberían haberme reconfortado, ser una prueba de que mi hijo todavía se preocupaba, todavía pensaba en mi bienestar. En cambio, sonaron como acusaciones, como si mi duelo fuera una elección que estaba haciendo, una actuación que estaba montando para molestarles. Quise preguntarle cuándo había empezado David a preocuparse por mí en lugar de conmigo. ¿Cuándo me había convertido en un problema que gestionar en lugar de una madre a la que amar? Pero las preguntas se atascaron en mi garganta, pesadas y mudas, porque en el fondo tenía miedo de las respuestas. La maleta estaba junto a la puerta principal, ya hecha con ropa que yo no había elegido, artículos de aseo que yo no había cogido, libros que yo no había seleccionado. Parecía la prueba de lo poco que importaba en las decisiones sobre mi propia vida. Había rebuscado entre mis cosas, había decidido lo que necesitaría, había determinado cuánto debía durar este exilio, todo sin preguntarme qué quería o necesitaba yo. Toqué el asa de la maleta, sintiendo su peso, sintiendo el peso de todo lo que representaba. No se trataba de descanso, ni de curación, ni de aire fresco. Se trataba de una eliminación. Se trataba de hacer espacio para una vida que ya no me incluía. David ya está en el trabajo, dijo Clara, mirando su reloj con la impaciencia de quien tiene lugares más importantes a los que ir. Le dije que te llevaría yo misma. Deberíamos irnos pronto. Tengo una comida de trabajo a las 2. Por supuesto que la tenía. Clara siempre tenía citas. Siempre tenía un lugar más importante al que ir. Siempre tenía razones por las que las conversaciones debían ser breves y eficientes. Había aprendido a no esperar conversaciones largas o momentos de conexión. Con Clara, todo estaba programado, cronometrado, medido en función del valor de cualquier otra cosa que reclamara su atención. Mientras caminaba hacia el coche, llevando la maleta que ella había preparado con mi vida reducida a las necesidades de unos pocos días, me vi de refilón en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada tenía el pelo canoso que necesitaba un tinte, ropa que era cómoda en lugar de elegante, y ojos que albergaban demasiada tristeza para alguien que debería estar esperando unos años de jubilación tranquilos. Parecía alguien que había perdido su lugar en el mundo, alguien a quien era conveniente olvidar, pero mientras seguía a Clara hacia su impecable Audi, algo parpadeó en mi pecho. No era esperanza exactamente, sino algo más silencioso, algo que susurraba que quizás, solo quizás, este no era el final de mi historia. Quizás era solo el comienzo de un capítulo diferente, uno en el que finalmente aprendería de qué estaba hecha de verdad. El viaje al chalet se extendía ante nosotras como una condena que no había aceptado cumplir. Los dedos de Clara tamborileaban contra el volante con un ritmo perfecto, un sonido que de alguna manera lograba llenar el silencio entre nosotras con más tensión de lo que lo habría hecho una conversación real. Su móvil descansaba en el portavasos, vibrando de vez en cuando con mensajes que la hacían sonreír, el tipo de sonrisa que nunca veía cuando me miraba a mí. «Sabes, Marta», dijo después de 20 minutos de autovía, su voz con ese tono particular que la gente usa cuando está a punto de soltar verdades incómodas, disfrazadas de observaciones útiles. «David mencionó que te cuesta dormir desde que murió Ricardo». Me giré para mirarla de perfil, buscando algún indicio de preocupación genuina bajo el maquillaje perfectamente aplicado. «No me he quejado de no poder dormir», dije con cuidado. «Me las he estado apañando bien». «Oh, seguro que crees que sí». Me lanzó una breve mirada, sus ojos reflejando algo que podría haber sido lástima si no fuera tan frío. «Pero David te oye moverte por la noche. Le preocupa cómo afecta eso a su descanso. Tiene presentaciones muy importantes en el trabajo y necesita estar despejado». Ahí estaba.
La traducción que había estado aprendiendo a descifrar durante los 3 años de matrimonio entre mi hijo y esta mujer. Mi duelo era un inconveniente. Mis noches de insomnio interrumpían el sueño de su marido, lo que alteraba su mundo perfectamente ordenado, lo que significaba que yo debía ser gestionada como cualquier otro problema que amenazara su tranquilidad doméstica. No sabía que hacía tanto ruido, dije, sintiendo que se me encendían las mejillas. ¿Cuántas noches había permanecido despierta, mirando el techo del cuarto de invitados al que me mudé después de que Ricardo muriera, intentando no hacer ni un sonido? ¿Cuántas veces había ido de puntillas a la cocina a por leche caliente o había salido al jardín, desesperada por un aire que no se sintiera denso por mi propia tristeza? No es que hagas ruido, exactamente, continuó Clara, su voz adoptando esa cualidad paciente que los profesores usan con los alumnos lentos. Es más una cuestión de energía negativa. La casa se siente pesada cuando alguien carga con tanta tristeza. David también lo ha notado, aunque es demasiado bueno para decírtelo directamente. Bueno, llamaba bueno a mi hijo mientras describía cómo mi presencia se había convertido en una carga para él. Quise recordarle que David había sido el niño que se metía en mi cama durante las tormentas, que me traía dientes de león como si fueran rosas, que me llamaba todos los días durante su primer año de universidad, porque echaba de menos nuestras conversaciones. Pero ese David parecía alguien de otra vida ahora. Los árboles se volvieron más densos a medida que nos adentrábamos en la sierra, sus colores de octubre brillantes contra el cielo gris. Recordé la primera vez que Ricardo y yo hicimos esta ruta, lo emocionados que estábamos por nuestro futuro refugio de la ciudad. Habíamos planeado pasar nuestros años de jubilación aquí, organizando reuniones familiares, enseñando a pescar a nuestros nietos, creando el tipo de recuerdos familiares cálidos y caóticos que se convierten en leyendas. Ahora la idea de esas habitaciones vacías esperándome se sentía como ser enterrada viva. ¿David ha dicho algo más sobre mí?, pregunté, odiando lo débil que sonaba mi voz, odiando necesitar saber hasta qué punto había caído en la estima de mi propio hijo. Los labios de Clara se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Solo le preocupa que no hayas seguido adelante con tu vida. Han pasado 8 meses, Marta. En algún momento el duelo se convierte en autocompasión. Autocompasión. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Ricardo y yo habíamos estado casados 32 años. Habíamos construido una vida juntos, criado un hijo juntos, planeado envejecer juntos. 8 meses no era tiempo suficiente ni para que las estaciones completaran su ciclo, pero al parecer era suficiente para que la esposa de mi hijo decidiera que me estaba regodeando en mi pena. He estado intentando ayudar en casa, dije, mi voz apenas audible por encima del zumbido del motor del coche caro. Pensé que si podía ser útil. Esa es parte del problema, interrumpió Clara con suavidad. David se siente culpable cuando haces cosas por nosotros, como si estuvieras intentando ganarte tu sitio o algo así. Le incomoda. Ganarme mi sitio, en la casa donde lo había criado, en la familia que yo había ayudado a crear. Miré por la ventanilla el paisaje que pasaba, preguntándome cuándo el amor se había convertido en algo que requería justificación, cuándo ser madre se había convertido en un privilegio que podía ser revocado en lugar de un vínculo que se suponía debía perdurar. ¿Y qué hay de Nochebuena?, pregunté de repente, recordando la conversación que David y yo habíamos empezado la semana pasada sobre los planes para las fiestas. ¿Íbamos a hablar de si celebrarla en casa o... Torsabers Choras. Oh, hemos decidido pasarla con mi familia este año, dijo Clara, sin siquiera fingir que lo sentía. Mis padres hace siglos que no ven a David, y tienen ese comedor precioso que es perfecto para recibir gente. ¿Lo entiendes, verdad? Lo entendía perfectamente. Entendía que estaba siendo borrada de la vida de mi hijo fiesta a fiesta, tradición a tradición, conversación a conversación. La Nochebuena siempre había sido mi fiesta, la única cena en la que sacaba la vajilla de mi madre y preparaba la receta del relleno que había estado en nuestra familia durante 3 generaciones. El único día en que David solía decir a quien quisiera escuchar que nadie cocinaba el pavo como su madre. Aún así,
Podría llevar algo, ofrecí débilmente. Quizás el postre o... Marta, no tienes que preocuparte por nada de eso. Mi madre ya lo tiene todo planeado. De verdad, este tiempo fuera te vendrá bien. Te dará espacio para pensar en lo que quieres hacer ahora con tu vida. Lo que quería hacer ahora con mi vida. Como si el duelo viniera con una fecha de caducidad y un manual de instrucciones claro sobre lo que venía después. Como si perder a la persona con la que habías compartido toda tu vida adulta fuera algo de lo que te recuperabas como de un resfriado o un hueso roto. Entramos en el camino de grava del chalet, y la vista familiar de las contraventanas azules y el porche que Ricardo había construido con sus propias manos me oprimió el pecho. Cada tabla, cada clavo, cada detalle cuidadosamente elegido representaba sueños que habíamos compartido y planes que habíamos hecho juntos. Ahora parecía un mausoleo. Clara aparcó e inmediatamente miró su móvil, revisando mensajes con la atención concentrada que nunca dedicaba a las conversaciones conmigo. «No puedo quedarme», dijo sin levantar la vista. «Como te he dicho, tengo esa comida de trabajo. Pero tienes todo lo que necesitas para unos días. Hay algo de comida en la nevera, y el fijo funciona si necesitas algo. Unos días». Lo hizo sonar temporal, casual, como si fueran unas vacaciones que yo había pedido en lugar de un exilio que ella había organizado. La vi sacar mi maleta del maletero con movimientos eficientes, dejándola en el porche como una entrega que necesitaba completar antes de pasar a tareas más importantes. «¿Cuándo se supone que vendrá David a buscarme?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. La pausa de Clara duró un instante de más. «Oh, está increíblemente ocupado con la cuenta de los Jiménez esta semana. Seguro que te llamará cuando las cosas se calmen». Ya estaba de vuelta en el asiento del conductor, con el motor en marcha, su despedida lanzada a través de la ventanilla entreabierta como una ocurrencia tardía. Me quedé en el porche, viendo su Audi plateado desaparecer por el camino bordeado de árboles, sintiéndome más sola que incluso en los peores días después del funeral de Ricardo. Al menos entonces, la gente me había rodeado con tortillas y pucheros, y la suposición de que merecía consuelo. Ahora, al parecer, solo merecía el silencio de las habitaciones vacías y la compañía de mis propios pensamientos. Cogí la maleta, más pesada de lo que debería, aunque no podía imaginar qué había considerado Clara lo suficientemente esencial como para empacar para mi estancia indefinida. La llave estaba donde siempre, debajo de la piedra pintada que Ricardo había hecho durante un fin de semana particularmente creativo hacía años. La huella de su mano todavía era visible en la pintura azul desvaída, un recordatorio del hombre que nunca me había hecho sentir que necesitaba ganarme un lugar en su corazón. Dentro, la casa se sentía diferente a como lo había hecho en visitas más felices. El silencio no era pacífico, era expectante, como si las propias habitaciones estuvieran esperando que algo sucediera. El frigorífico zumbaba en la cocina, y podía oír el crujido del viejo suelo de madera a mi alrededor. Sonidos familiares que deberían haber sido reconfortantes, pero que de alguna manera se sentían ominosos. Estaba sola en el lugar que Ricardo y yo habíamos construido para nuestro futuro, cargando una maleta preparada por una mujer que me veía como un obstáculo para su vida perfecta. Y por primera vez desde la muerte de mi marido, no estaba segura de tener la fuerza para fingir que todo iba a salir bien. La primera noche en el chalet, llamé a David 3 veces. La primera llamada fue directa al buzón de voz. La segunda sonó 2 veces antes de quedar en silencio. La tercera vez, Clara contestó a su teléfono con una voz tan dulce que podría haber sido miel derramada sobre cristales rotos. «Ah, hola Marta. David está en la ducha, pero le diré que has llamado. Ha estado agotadísimo últimamente. Todo este estrés en el trabajo, ya sabes cómo es. Seguro que te devuelve la llamada cuando las cosas se calmen un poco». Pero no devolvió la llamada. Ni esa noche, ni a la mañana siguiente, ni siquiera cuando le dejé un mensaje diciendo que solo quería oír su voz, que lo echaba de menos, que esperaba que se estuviera cuidando. El silencio se extendía entre nosotros como un abismo que no sabía cómo cruzar. Al tercer día, dejé de llamar. En cambio,
me encontré de pie junto a la ventana de la cocina, mirando el embalse donde Ricardo solía pescar cada mañana durante nuestras visitas. Se levantaba antes del amanecer, preparaba café en la vieja cafetera italiana que tardaba una eternidad, pero que de alguna manera hacía que todo supiera mejor, y desaparecía en el embarcadero con su caja de aparejos y el periódico del día. Cuando yo finalmente aparecía una hora más tarde, me saludaba desde su silla como si estuviera dando la bienvenida a la vista más hermosa del mundo. Ahora el embarcadero estaba vacío, y el silencio se sentía lo suficientemente pesado como para ahogarse en él. Intenté mantenerme ocupada. Limpié habitaciones que no necesitaban limpieza. Organicé armarios que ya estaban perfectamente ordenados. Leí la misma página de una novela de misterio una y otra vez sin absorber una sola palabra. Pero sobre todo, me encontraba repasando conversaciones de los últimos meses, buscando pistas que se me habían pasado por alto sobre lo completamente irrelevante que me había vuelto en la vida de mi propio hijo. Estuvo la cena de cumpleaños de David en septiembre. Me había pasado días planeando el menú, haciendo su tarta de chocolate favorita desde cero, como había hecho cada año desde que cumplió 5. Cuando llamé para confirmar la hora, Clara había contestado con ese suspiro particular que significaba que estaba interrumpiendo algo importante. «Ah, Marta, ¿no te lo dijo David? Al final reservamos en ese sitio francés nuevo del centro. Ya sabes cómo le gusta a David probar restaurantes nuevos, y pensé que sería bonito para él tener algo especial por una vez. Algo especial. Como si 3 décadas de tartas de cumpleaños caseras no hubieran sido lo suficientemente especiales. Como si la tradición que habíamos construido juntos se hubiera vuelto pintoresca y anticuada, algo para ser reemplazado por mejores opciones. Aún así, podría llevar la tarta, había ofrecido, mi voz más débil de lo que pretendía. Quizás para el postre, o podríamos tomarla más tarde. El restaurante tiene un pastelero increíble, había interrumpido Clara con suavidad. David está muy ilusionado por probar su culán de chocolate, pero gracias por pensar en él. Gracias por pensar en él. Como si pensar en mi propio son fuera una cortesía que yo ofrecía en lugar de un instinto natural que no podría apagar aunque lo intentara. Como si 30 años de tartas de cumpleaños pudieran ser despachados con un cortés agradecimiento por mi esfuerzo. Colgué el teléfono y me quedé mirando la tarta que ya había horneado. Sus capas de chocolate perfectas y jugosas. El glaseado decorado con las florecitas de azúcar que había aprendido a hacer cuando David era pequeño y pensaba que su madre podía hacer magia. Me comí un trozo de pie en la encimera de la cocina y luego envolví el resto para los vecinos, que me lo agradecieron efusivamente y me preguntaron por qué no estaba celebrando con David. Sonreí y dije algo vago sobre un cambio de planes, pero la verdad es que no me habían invitado a celebrar con mi propio hijo. Me había convertido en una ocurrencia tardía en su cumpleaños, una tradición que era más fácil de reemplazar que de incluir. Ese mismo patrón se había repetido durante todo el otoño. La cena en la que Clara mencionó que recibían a los compañeros de David y sus esposas, pero de alguna manera se olvidó de decírmelo hasta la misma mañana, cuando llamó para preguntarme si podía cuidar del perro de sus amigos por la noche, porque sería incómodo tener a demasiada gente en casa. El viaje de fin de semana al chalet de sus padres, diferente al nuestro, mejor según Clara, donde David aparentemente necesitaba desconectar del estrés del trabajo, pero de alguna manera se olvidó de mencionármelo hasta que vi las fotos en las redes sociales. En cada foto, David parecía feliz, relajado, como alguien que había eliminado con éxito lo que fuera que le estuviera causando estrés. El mensaje era claro: su vida era mejor sin mí en ella. La peor parte no era ni siquiera la exclusión en sí, era la forma en que se presentaba como amabilidad. Clara tenía un don para hacer que mi eliminación de las situaciones sonara como una consideración hacia mis sentimientos. Pensamos que estarías más cómoda en casa. No queríamos abrumarte con demasiada gente. Imaginamos que preferirías tener una noche tranquila. Nunca me preguntó qué prefería yo. Decidía lo que yo preferiría. Lo anunciaba como un hecho. Y de alguna manera me hacía sentir agradecida por ser protegida de experiencias que en realidad había querido tener.
En la cuarta mañana en el chalet, me encontré de pie frente al espejo del baño, mirándome de verdad por primera vez en meses. La mujer que me devolvía la mirada tenía las mejillas hundidas y los ojos demasiado grandes para su cara. ¿Cuándo había adelgazado tanto? ¿Cuándo se me había vuelto el pelo tan canoso? ¿Cuándo había empezado a parecer alguien que estaba desapareciendo? Intenté recordar la última vez que alguien me había mirado y me había visto de verdad. No como un problema que gestionar o una carga que acomodar, sino como una persona digna de atención y cuidado. Ricardo llevaba muerto 8 meses. Antes de eso, había estado enfermo durante 6 meses, y yo había estado tan centrada en cuidarlo que había dejado de pensar en mí misma como algo más que una cuidadora. ¿Cuándo fue la última vez que me compré ropa nueva? ¿Cuándo fue la última vez que hice planes que no giraran en torno a las necesidades de otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que sentí que importaba por algo más que lo que podía hacer por los demás? El teléfono sonó mientras preparaba el café. El viejo teléfono de disco que Ricardo había insistido en conservar porque le gustaba el sonido que hacía. Por un momento, el corazón me dio un vuelco. David, por fin. Pero la voz al otro lado era la de Sara, mi vecina de al lado de casa. Marta, cariño, espero que no te importe que te llame. Clara me dio este número. Mencionó que te estabas tomando un tiempo y quería saber cómo estabas. Incluso la preocupación de Sara se sentía filtrada por la narrativa de Clara. Tomándome un tiempo, como si este exilio hubiera sido idea mía, mi elección, mi necesidad de espacio en lugar de la de ellos. Estoy bien, dije automáticamente, la respuesta que me había entrenado para dar cada vez que alguien preguntaba por mi bienestar, simplemente disfrutando de la tranquilidad. Bueno, quería que supieras que el club de lectura está leyendo esa saga de misterio que recomendaste, y no dejamos de desear que estuvieras aquí para comentarla con nosotras. Margarita, en especial, echa de menos tus aportaciones. Siempre te fijas en detalles que las demás pasamos por alto. El club de lectura. Había olvidado que empezaba este mes. Otra rutina semanal que esperaba con ilusión. Otra pequeña pieza de vida normal de la que había sido apartada sin consultarme. Me pregunté si Clara les habría dicho que ya no me interesaba, o si simplemente les habría dejado suponer que había elegido retirarme de actividades que antes disfrutaba. Quizás cuando vuelva, dije, aunque empezaba a darme cuenta de que no tenía una idea clara de cuándo sería eso. Por supuesto, querida. Y Marta, si necesitas cualquier cosa, lo que sea, no tienes más que llamar. Todas nos preocupamos por ti y queremos que sepas que no estás sola. Pero estaba sola, más sola de lo que había estado en mi vida, sentada en una casa llena de recuerdos de un matrimonio que había terminado y sueños que nunca se cumplirían, con un hijo que parecía haber decidido que quererme era más problemático de lo que valía la pena. Después de colgar, salí al embarcadero donde Ricardo solía sentarse. El aire de octubre era fresco, el tipo de clima que normalmente me hacía sentir enérgica y esperanzada. En cambio, me sentí transparente, como si me estuviera desvaneciendo un día a la vez hasta que, finalmente, nadie se daría cuenta de que me había ido. Me senté en la vieja silla de Ricardo e intenté imaginar qué diría si pudiera verme ahora. Él siempre había sido el que me recordaba mi valor cuando yo misma lo olvidaba. Siempre había sido el que me hacía sentir vista, valorada y necesaria. Sin él, aparentemente había olvidado cómo existir como algo más que un estorbo. El embalse se extendía ante mí, oscuro y quieto, reflejando el cielo gris como un espejo. Y por primera vez desde que llegué a este lugar que se suponía era un refugio, me pregunté si desaparecer por completo no sería en realidad más fácil que luchar por seguir siendo visible en un mundo que claramente había decidido que estaba mejor sin mí. Al 7.º día, había dejado de esperar la llamada de David. Había dejado de mirar el teléfono cada pocos minutos, de ensayar lo que diría cuando finalmente contactara, de buscar excusas para explicar por qué un hijo podría olvidar que su madre estaba esperando saber de él. El silencio se había convertido en mi nueva normalidad, tan familiar como respirar y el doble de doloroso. Me movía por el chalet como un fantasma que frecuenta su propia vida. Preparaba comidas que apenas probaba, lavaba platos que ya estaban limpios,
Doblaba y redoblaba la poca ropa que Clara había considerado necesaria para mi estancia. La rutina mantenía mis manos ocupadas, pero no podía acallar la voz en mi cabeza que seguía haciendo las mismas preguntas imposibles. ¿Cuándo me volví tan fácil de olvidar? ¿Cuándo se convirtió mi amor en una carga tan pesada que mi propio hijo necesitaba ser protegido de ella? Lo peor era lo minuciosamente que había sido borrada. No solo de eventos y conversaciones, sino de la propia narrativa de sus vidas. Cuando Clara hablaba del estrés de David, yo era el problema del que necesitaba aliviarse. Cuando mencionaba su felicidad, se medía por mi ausencia en lugar de por cualquier presencia que le trajera alegría. Me había convertido en el espacio negativo de su historia, aquello que hacía que todo fuera mejor al no estar presente. El jueves por la tarde, hice algo que nunca había hecho antes. Conduje hasta la oficina de David, no para montar una escena o exigir explicaciones, sino simplemente para ver la cara de mi hijo, para recordarme a mí misma que era real, y no solo un recuerdo que llevaba conmigo como una fotografía, que se había desvanecido hasta ser irreconocible. El edificio era todo cristal y acero, diseñado para impresionar a los visitantes con su modernidad y éxito. El vestíbulo relucía con suelos de mármol y arte caro, el tipo de ambiente en el que Clara se sentiría como en casa, pero que a mí me hacía consciente de mi chaqueta de punto gastada y mis zapatos prácticos. La recepcionista me sonrió con cortesía profesional, pero sus ojos contenían la sutil cautela reservada para las personas que claramente no pertenecían a un entorno tan pulcro. «Vengo a ver a David Jiménez», dije, mi voz sonando más débil en el vasto espacio de lo que pretendía. «Soy su madre». La expresión de la joven cambió ligeramente, no con hostilidad, pero sí con perplejidad, como si intentara reconciliar al profesional seguro de sí mismo que conocía con el hecho de tener una madre con mi aspecto. «Déjeme ver si está disponible», dijo, cogiendo su teléfono con unos dedos con manicura que nunca habían fregado suelos ni cambiado pañales ni sostenido a un niño con fiebre durante la noche. La observé hablar en voz baja por el teléfono, su voz demasiado baja para que yo oyera las palabras, pero su expresión me lo decía todo. Cuando colgó, su sonrisa se había vuelto más cuidadosa, más distante. «Lo siento, señora Jiménez, pero David está en reuniones toda la tarde. Me ha pedido que le diga que la llamará más tarde cuando las cosas se calmen. Más tarde, cuando las cosas se calmen». La misma frase que Clara había usado hacía una semana. La misma excusa que se había extendido de horas a días y a un silencio que parecía permanente. Asentí y di las gracias a la recepcionista, porque ¿qué más podía hacer? ¿Exigir ver a mi propio hijo? ¿Insistir en que la presencia de una madre debería importar más que cualquier reunión que lo mantuviera ocupado? ¿Montar una escena que solo confirmaría todas las cosas negativas que Clara probablemente había dicho sobre mi inestabilidad emocional? En lugar de eso, volví a mi coche con toda la dignidad que pude reunir, pasando junto a ejecutivos con trajes caros que se movían con la confianza de quienes saben exactamente cuál es su lugar en el mundo. En el aparcamiento, me senté al volante durante 20 minutos, mirando las paredes de hormigón y preguntándome si así era como se sentía morir. No el colapso dramático de las películas, sino el lento desvanecimiento de volverse irrelevante hasta que simplemente dejas de existir. Esa tarde, por fin sonó el teléfono. Mi corazón dio un brinco antes de que pudiera evitarlo, la esperanza cobrando vida a pesar de todo. Pero la voz que me saludó no fue la de David. «Marta, soy Clara. Espero que estés disfrutando de tu tiempo en el chalet». Disfrutando. La palabra quedó entre nosotras como una piedra. «Ha estado... tranquilo», dije con cuidado. «Bien, bien. Escucha, quería avisarte de algo. David y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor si empezaras a mirar alguna opción de vivienda más permanente. Ya sabes, algo que te diera más independencia». Las palabras me cayeron como un jarro de agua fría. Opción de vivienda más permanente. Independencia. El lenguaje cuidadoso de quienes quieren sonar atentos mientras dan noticias devastadoras. «No lo entiendo», susurré. «La casa, nuestra casa, es mi hogar». «Bueno, esa es la cuestión», continuó Clara, su voz adoptando de nuevo ese tono paciente.
Ha sido duro para David vivir en el mismo espacio donde murió su padre. Todos esos recuerdos, ¿sabes? Y con tu duelo, simplemente no es sano para nadie. Hemos estado mirando algunas residencias para mayores encantadoras, lugares donde tendrías tu propio espacio, pero también actividades y gente de tu edad. Residencias para mayores. Me estaba hablando de mudarme a una residencia de ancianos, a los 56 años, porque mi duelo era un inconveniente y mi presencia no era saludable para su marido. Clara, no estoy preparada para... Claro que no estás preparada, interrumpió suavemente. El cambio siempre es difícil, pero a veces tenemos que tomar decisiones basadas en lo que es mejor para todos los implicados, no solo en lo que nos resulta cómodo. Lo que es mejor para todos los implicados. Todos excepto yo, al parecer. Todos excepto la mujer que había criado a David, que lo había amado antes de que Clara supiera que existía, que se había ganado su lugar en esa casa a través de 30 años de matrimonio, sacrificio y dedicación. ¿Cuándo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Bueno, no hay prisa, dijo Clara, aunque algo en su tono sugería lo contrario. Tómate tu tiempo en el chalet para pensar en lo que te gustaría. Ya he empezado a recopilar algunos folletos de sitios con buena reputación. Te los dejaré cuando vuelvas. Cuando vuelvas. Como si mi regreso a casa todavía estuviera garantizado. Como si fuera algo que esperar con ilusión en lugar de un respiro temporal antes del próximo exilio. Después de colgar, me senté en la cocina donde Ricardo y yo habíamos planeado nuestros sueños de jubilación, donde habíamos hablado de envejecer juntos, donde habíamos imaginado fiestas con nietos y mañanas tranquilas leyendo el periódico y la simple satisfacción de haber sobrevivido lo suficiente para disfrutar de la vida que habíamos construido. Ninguno de esos sueños incluía residencias para mayores, o una independencia que se sentía como abandono, o nueras que medían el amor por la conveniencia y consideraban que el mío era deficiente. Caminé por la casa, tocando las superficies que Ricardo había lijado, las paredes que había pintado, los apliques que había instalado con sus propias manos porque quería que todo fuera perfecto para nuestros años dorados. Cada rincón contenía pruebas del futuro que habíamos planeado juntos, la vida que pensábamos que estábamos construyendo para siempre. Ahora parecía un museo de sueños que habían muerto con él, artefactos de una vida que había sido lo suficientemente tonta como para pensar que era permanente. En el dormitorio, abrí la maleta que Clara me había preparado, mirando de verdad su contenido por primera vez. Había elegido mi ropa más vieja, mis zapatos más gastados, mi ropa interior más sencilla. Nada bonito, nada que pudiera hacerme sentir atractiva o segura. Me había empaquetado como a alguien que no debía volver a una vida para la que valiera la pena vestirse. En el fondo de la maleta, envuelto en una toalla como algo que necesitara protección, encontré algo que me dejó sin aliento, el joyero que Ricardo me había regalado por nuestro 20º aniversario. Dentro, acunados en terciopelo desvaído, estaban los pendientes de diamantes que había ahorrado durante meses para comprar, el collar que me había regalado cuando David terminó la universidad, el reloj que me entregó en nuestro 25 aniversario con una inscripción que decía «Para mi amor eterno». ¿Por qué había metido esto Clara? No había cogido nada más de valor sentimental, nada que hablara de la vida que Ricardo y yo habíamos compartido. ¿Por qué incluir lo único que me recordaría con más fuerza lo que había perdido? A menos que quisiera que lo recordara. A menos que las joyas no fueran un consuelo, sino un énfasis. Un recordatorio de lo completamente sola que estaba ahora, de lo minuciosamente que había sido separada de todo lo que una vez me había hecho sentir valiosa y amada. Sostuve el joyero en mis manos, sintiendo su peso familiar, y por primera vez desde la muerte de Ricardo, lloré el tipo de lágrimas que provienen de los lugares más profundos de la pérdida. No solo por mi marido, sino por mi hijo, por mi hogar, por el futuro que había creído seguro, por la mujer que había sido antes de que el duelo y la soledad me hicieran tan fácil de desechar. Pero mientras estaba sentada allí en la oscuridad creciente, rodeada por los restos de sueños que nunca se cumplirían,
algo empezó a cambiar dentro de mí. Las lágrimas seguían cayendo, pero debajo de ellas, algo más duro estaba tomando forma. Algo que susurraba que quizás, solo quizás, todavía me quedaba algo de lo que se habían olvidado. Algo que no podían quitarme, ni desechar, ni meter en una maleta como ropa que ya no servía. Todavía tenía la verdad. Y mañana, iba a empezar a averiguar qué hacer con ella. Me desperté a la mañana siguiente, con algo que no había sentido en meses: claridad. No del tipo desesperado y ansioso que surge al intentar arreglar lo que está roto, sino del tipo tranquilo y firme que llega cuando finalmente ves lo que realmente hay. El sol entraba a raudales por las ventanas del dormitorio, y por primera vez desde que llegué al chalet, no sentí que me ahogaba en el silencio. Preparé café en la vieja cafetera de Ricardo, tomándome mi tiempo con cada paso, como solía hacer él. Mientras se hacía, me senté a la mesa de la cocina y observé de verdad el joyero por el que había llorado la noche anterior. A la luz de la mañana, no parecía un recordatorio doloroso, parecía una prueba. La prueba de una mujer que había sido amada por completo, que había construido algo hermoso con alguien que la valoraba, que había vivido una vida digna de ser celebrada antes de que Clara decidiera que valía la pena borrarla. Ricardo había elegido cada joya con esmero, ahorrando dinero y planeando sorpresas, pensando en lo que me haría sonreír. Los pendientes habían venido con una nota que decía: para la mujer más guapa de cualquier lugar. El collar había llegado un martes sin motivo alguno, solo porque había pasado por el escaparate de una joyería y había pensado en mí. El reloj llevaba una inscripción que demostraba que una vez fui el amor eterno de alguien. Clara podía empaquetar mi ropa más vieja y organizar mi exilio, y convencer a mi hijo de que yo era una carga, pero no podía cambiar el hecho de que había sido atesorada por un buen hombre durante más de 3 décadas. No podía reescribir la historia de quién había sido antes de que el duelo me hiciera vulnerable a sus manipulaciones. Pasé esa mañana haciendo algo que no había hecho desde la muerte de Ricardo. Miré los álbumes de fotos que había traído conmigo. No de la forma en que había estado mirando las fotos últimamente, con esa tristeza desesperada que hacía que todo doliera, sino con los ojos de alguien que reúne pruebas para un caso que finalmente estaba dispuesta a construir. Aquí estaba David a los 5 años, desdentado y sonriendo en mi regazo mientras le leía cuentos para dormir. Aquí estaba a los 12, poniendo los ojos en blanco ante mi insistencia en hacerle fotos antes de su primer baile del instituto, pero dejándome arreglarle la corbata de todos modos. A los 16, hosco y desgarbado, pero todavía pasando su brazo por mi hombro para la foto de Navidad familiar, porque incluso la rebeldía adolescente tenía sus límites cuando se trataba de tradiciones importantes. Aquí estaba David a los 22, cruzando el escenario de la graduación mientras Ricardo y yo aplaudíamos lo suficientemente fuerte como para avergonzarlo. A los 25, llamándome desde su primer apartamento para preguntar cómo se cocinaba el redondo de ternera que yo había hecho para las comidas de los domingos durante toda su infancia. A los 28, trayendo a Clara a casa por primera vez, nervioso y emocionado, buscando la aprobación de su madre para la mujer que creía amar. ¿Cuándo se había convertido ese niño? Mi niño, que solía contármelo todo, que guardaba sus mejores sonrisas para mí, en un hombre que encontraba mi presencia tan pesada que necesitaba ser protegido de ella. Estudié las fotos de la boda de David y Clara de hacía 3 años, buscando pistas que se me habían pasado por alto en su momento. Allí estaba yo con el vestido de madrina que había tardado semanas en elegir, de pie junto a David en la línea de recepción, abrazando a familiares y amigos que me decían lo orgullosa que debía de estar. Pero incluso entonces, la sonrisa de Clara había sido diferente cuando me miraba a mí en comparación con cuando miraba a la cámara. Incluso entonces, había habido algo calculador en sus ojos, como si ya estuviera midiendo lo que necesitaba ser movido o reorganizado para crear la vida que ella quería. Encontré la foto de la última Nochebuena, la última fiesta en la que me incluyeron en sus planes. David parecía feliz, pero había algo de cansancio en sus ojos, algo tenso en la forma en que mantenía los hombros. Clara estaba a su lado con una postura perfecta y una sonrisa perfecta,
pero su mano en el brazo de él parecía más posesiva que afectuosa. Y allí estaba yo, ligeramente a un lado, como si me hubieran colocado donde pudiera ser fácilmente recortada si fuera necesario. Por primera vez, me pregunté si David era tan feliz como Clara insistía. Por primera vez, consideré que quizás mi hijo no era el arquitecto voluntario de mi exilio, sino otra víctima de la necesidad de Clara de controlar cada aspecto de su vida en común. Pasé la tarde paseando por el embalse, viendo de verdad el lugar que Ricardo y yo habíamos amado, en lugar de simplemente sobrevivir en él. Los árboles estaban magníficos con sus colores de octubre, el agua lo suficientemente clara como para ver los peces nadando en las orillas, el aire fresco con la promesa del invierno, pero todavía lo suficientemente cálido como para ser agradable. Esta era la paz que Ricardo y yo habíamos soñado compartir. Este era el refugio que habíamos construido para nosotros cuando el mundo se volvía demasiado agobiante. Clara podía intentar convertirlo en una prisión, pero no podía cambiar lo que realmente era. Un lugar donde dos personas se habían amado por completo, donde habían planeado envejecer juntas, donde cada tabla y clavo y detalle cuidadosamente elegido representaba la esperanza en el futuro. Mientras caminaba, me encontré recordando conversaciones con Ricardo, en las que había estado demasiado abrumada por el dolor para pensar con claridad. ¿Cómo le había preocupado la relación de David con Clara? ¿Cómo había notado la forma en que ella interrumpía a David cuando intentaba contar historias de su infancia? ¿Cómo parecía ver mi presencia como una competencia en lugar de una mejora para su familia? «Tiene miedo», había dicho Ricardo una noche después de una cena particularmente tensa, en la que Clara había corregido el relato de David sobre una historia de sus años de universidad. «Tiene miedo de que si David recuerda cuánto te quiere, se dará cuenta de lo que falta en su relación con ella». Había descartado su preocupación en ese momento, atribuyéndola a la protección natural de un padre y al nerviosismo de una nueva nuera, por encajar en una dinámica familiar establecida. Pero, ¿y si Ricardo había visto algo que yo había sido demasiado optimista para reconocer? ¿Y si la campaña de Clara para eliminarme de la vida de David no se trataba solo de conveniencia, o espacio, o de mi duelo supuestamente perturbador? ¿Y si se trataba de miedo? Esa tarde hice algo que no había hecho desde el primer día en el chalet. Llamé directamente a David, no para rogar, ni suplicar, ni pedir explicaciones, sino para probar una teoría que se había estado formando todo el día. Contestó al tercer tono, su voz cautelosa. «Hola, mamá». «Hola, cariño», dije, manteniendo mi voz lo más normal posible. «Estaba pensando en ti y quería saber cómo estás». Hubo una pausa, y de fondo, pude oír la voz de Clara preguntando quién llamaba. Estoy bien», dijo David, pero algo en su tono sugería lo contrario. «¿Cómo estás tú? ¿Te encuentras mejor?» «Encontrarme mejor». Como si mi duelo fuera una enfermedad que curar en lugar de una respuesta natural a la pérdida de la persona con la que había compartido mi vida. «Voy tirando», dije con cuidado. «El chalet es tranquilo. ¿Recuerdas cuánto le gustaba a papá estar aquí?» Otra pausa. Sí, le encantaba. Siempre decía que era su lugar favorito en el mundo. «El tuyo también, cuando eras pequeño», le recordé suavemente. «Solías cazar luciérnagas en botes de cristal e insistías en dormir en el porche aunque hiciera frío». Oí algo que podría haber sido una pequeña risa. «Me acuerdo de eso. Me traías más mantas y chocolate caliente, y papá contaba historias de miedo que daban el susto justo para ser emocionantes, pero no tanto como para darme pesadillas. Se le daba bien eso», dije. Y por un momento, éramos solo una madre y un hijo compartiendo un recuerdo agradable en lugar de dos personas a lados opuestos de cualquier muro que Clara hubiera construido entre nosotros. «Mamá, empezó David. Pero entonces la voz de Clara se hizo más fuerte de fondo, y su tono cambió. «Creo que debería colgar. Clara está haciendo la cena y ha estado trabajando mucho todo el día». Clara ha estado trabajando mucho todo el día. Como si yo no me hubiera pasado 30 años haciendo cenas para la gente que amaba, sin necesitar un reconocimiento especial por el esfuerzo.
como si cocinar para tu familia fuera un sacrificio extraordinario en lugar de una de las expresiones básicas de cuidado que hacen que una casa se sienta como un hogar. Claro, dije, dale recuerdos de mi parte. Después de colgar, me senté con el teléfono en las manos e intenté procesar lo que había oído en la voz de mi hijo. Debajo de la cortesía cuidadosa y las respuestas de guión, había habido algo más. Algo que sonaba como el niño que solía correr hacia mí cuando se hacía daño, que guardaba sus mejores chistes para nuestros viajes en coche de vuelta del colegio, que me daba un abrazo de buenas noches incluso cuando sus amigos decían que era demasiado mayor para esas cosas. David seguía ahí en alguna parte, debajo de las capas de culpa y manipulación que Clara había usado para convencerle de que querer a su madre era un lujo que no podía permitirse. Esa noche, tomé una decisión que sentí como la primera elección real que había hecho en meses. No iba a luchar contra Clara con lágrimas, ni súplicas, ni intentos desesperados de demostrar mi valía. No iba a hacerme más pequeña para encajar en cualquier espacio que ella estuviera dispuesta a concederme. En lugar de eso, iba a recordar quién había sido antes de que el duelo me hiciera olvidar mi propia fuerza. Iba a honrar a la mujer que Ricardo había amado, a la madre a la que David una vez corrió cuando el mundo le daba miedo, a la persona que había construido una vida que valía la pena defender antes de que alguien decidiera que valía la pena desmantelarla. Iba a dejar de pedir permiso para existir en la historia de mi propia familia. Iba a dejar de disculparme por ocupar un espacio que me pertenecía por derecho de amor, sacrificio y 3 décadas de estar ahí cuando se me necesitaba. Aún no sabía exactamente qué significaba eso, ni qué iba a hacer al respecto. Pero por primera vez desde la muerte de Ricardo, sentí que era alguien por quien valía la pena luchar. Y mañana iba a empezar a averiguar cómo librar esa lucha con inteligencia. A la mañana siguiente, me desperté con un propósito que no había sentido en meses. Iba a dar un paseo, no el deambular sin rumbo que había estado haciendo, sino una exploración deliberada de algo que me había estado rondando la cabeza desde que Clara se fue el primer día. La forma en que había manejado mi maleta, la forma en que parecía más pesada de lo necesario para la ropa de unos pocos días, la forma en que había insistido tanto en irse de inmediato, en no quedarse para ayudarme a instalarme. Había estado tan abrumada por mi propia miseria que no había prestado atención a los detalles que Ricardo habría notado de inmediato. Él siempre había sido observador del comportamiento de la gente, siempre captaba las pequeñas inconsistencias que revelaban verdades más grandes. «Fíjate en lo que hace la gente cuando cree que nadie la mira», solía decir. «Ahí es cuando ves quiénes son en realidad». Clara había pensado que yo estaba demasiado afectada por el duelo como para notar algo más allá de mi propio dolor. Se había equivocado. Saqué la maleta del armario del dormitorio donde la había metido después de esa primera noche. Cuando deshacerla, me había parecido admitir que este exilio era real. A la luz de la mañana, con mi nueva claridad, la examiné con más atención que cuando estaba demasiado conmocionada para pensar con claridad. El peso que me había parecido extraño no era solo extraño, estaba mal. Había hecho maletas para viajes con Ricardo cientos de veces. Sabía lo que debía pesar la ropa de una semana, lo que debían pesar los artículos de aseo y personales. Esta maleta era significativamente más pesada de lo que debería, y ahora que la miraba de verdad, podía ver por qué. El compartimento principal era más profundo de lo que parecía, con lo que parecía un doble fondo que había sido cuidadosamente construido para ocultar algo debajo de la ropa que Clara había seleccionado para mi estancia. Mis manos temblaban mientras palpaba los bordes, buscando una forma de levantar lo que ahora me daba cuenta de que no era realmente el fondo de la maleta. Cuando encontré la pequeña pestaña escondida en la esquina y tiré, el doble fondo se desprendió para revelar un espacio que nunca había sabido que existía. Dentro, envueltos en bolsas de plástico y papel de seda como valiosos artefactos que se conservan para la posteridad, había documentos que nunca había visto antes. Extractos bancarios, pólizas de seguros, documentos inmobiliarios, todos con el nombre de Ricardo y el mío, pero mostrando transacciones y cuentas de las que no sabía nada. Me senté en el suelo del dormitorio,
rodeada de pruebas de una vida financiera que aparentemente había estado viviendo sin saberlo, cuentas bancarias de las que nunca había oído hablar, carteras de inversión de las que nunca me habían informado, pólizas de seguros con beneficiarios que habían sido cambiados sin mi conocimiento ni consentimiento. Lo más impactante de todo fue la escritura de nuestra casa, nuestro hogar donde había criado a David, donde Ricardo y yo habíamos planeado vivir nuestra jubilación, con mi nombre eliminado como copropietaria. Según la fecha del documento, este cambio se había realizado hacía 6 meses, mientras Ricardo agonizaba y yo pasaba cada momento del día cuidándolo. La firma se parecía a la suya, pero algo en ella parecía incorrecto. La letra era temblorosa de una manera que iba más allá del temblor que había desarrollado durante su enfermedad. Era como si alguien hubiera guiado su mano, ayudándole a formar las letras cuando estaba demasiado débil o medicado para saber lo que estaba firmando. También había otros papeles, informes médicos que mostraban visitas al médico de las que nunca supe, en momentos en que pensaba que Ricardo descansaba en casa mientras yo hacía recados o iba a trabajar. Conversaciones con abogados que nunca había conocido sobre decisiones de planificación patrimonial en las que nunca se me había consultado. El rastro de un hombre haciendo arreglos para el final de su vida que excluían sistemáticamente a la esposa que lo había estado cuidando. Pero el descubrimiento más devastador fue una serie de extractos bancarios que mostraban depósitos mensuales en una cuenta que Ricardo aparentemente había abierto sin decírmelo. Transferencias regulares de cantidades significativas de nuestros ahorros conjuntos, dinero que yo pensaba que se estaba conservando para nuestra seguridad futura, a una cuenta que figuraba a nombre de Clara Jiménez como única beneficiaria. Clara Jiménez. Había estado planeando esto durante más tiempo de lo que había imaginado. No había decidido recientemente que yo era un estorbo. Había estado organizando sistemáticamente mi destrucción financiera, mientras yo me centraba en mantener a mi marido moribundo cómodo y sin dolor. Extendí los documentos por el suelo del dormitorio como las piezas de un rompecabezas que finalmente estaba dispuesta a resolver. El patrón era claro una vez que pude ver todas las piezas juntas. Mientras yo compraba los medicamentos de Ricardo, cocinaba alimentos que él pudiera tolerar y le sostenía la mano durante las peores noches de su enfermedad, Clara se había estado posicionando para heredar todo lo que habíamos construido juntos. ¿Pero cómo? ¿Cómo había obtenido acceso a cuentas que requerían nuestras 2 firmas? ¿Cómo había convencido a Ricardo de hacer cambios que dejarían a su esposa de 32 años sin nada? ¿Cómo se las había arreglado para falsificar documentos o manipular a un hombre moribundo para que firmara la renuncia a la seguridad de su esposa? Pensé en las veces que Clara se había ofrecido a ayudar con el cuidado de Ricardo, los días en que había insistido en que yo me tomara descansos y la dejara a ella encargarse de sus medicamentos o sus citas con el médico. Yo había estado agradecida por su ayuda, conmovida de que mi nuera mostrara tanta preocupación por el bienestar de su suegro. Nunca sospeché que podría estar usando esas oportunidades para influir en él cuando era más vulnerable. Los informes médicos mostraban visitas a abogados y asesores financieros en momentos en que Ricardo estaba fuertemente medicado para el dolor, cuando su pensamiento estaba nublado por los fármacos y la enfermedad. Las firmas en los documentos legales mostraban la progresión de su deterioro del control motor, volviéndose cada vez más débiles y temblorosas con cada papel que firmaba. Había sido paciente, metódica. Había esperado a que Ricardo estuviera demasiado enfermo para pensar con claridad, demasiado dependiente de los analgésicos para tomar decisiones racionales, demasiado centrado en su propia mortalidad como para considerar las implicaciones a largo plazo de lo que se le pedía que firmara. Y yo se lo había puesto fácil siendo exactamente lo que se supone que debe ser una buena esposa, abnegada y dedicada al bienestar de mi marido, confiando en su capacidad para manejar nuestros asuntos financieros, agradecida por cualquier ayuda que me permitiera centrarme en cuidarlo en lugar del papeleo. Me encontré pensando en las últimas semanas de Ricardo, buscando en mi memoria señales que se me habían pasado por alto. La forma en que a veces parecía confundido sobre conversaciones que yo estaba segura de que habíamos tenido.
La forma en que de vez en cuando me hacía preguntas sobre nuestras finanzas que sugerían que no tenía claros nuestros acuerdos. La forma en que Clara había estado presente en tantas de sus citas con abogados y asesores, siempre dispuesta con explicaciones sobre por qué esas reuniones eran necesarias y por qué no podían esperar a que él se sintiera mejor. Está preocupado por dejarlo todo en orden, me había dicho ella cuando le pregunté por qué Ricardo necesitaba ver a otro abogado más durante su último mes. Quiere saber que estarás bien atendida cuando él ya no esté. ¿Estos señores entienden de planificación patrimonial de una manera que le da tranquilidad? Tranquilidad. La ironía era devastadora. Ricardo había muerto creyendo que había asegurado mi porvenir, mientras Clara lo había estado destruyendo sistemáticamente con su cooperación inconsciente. Pero había cometido un error crucial. Había asumido que yo seguiría siendo la viuda afligida e indefensa en la que me había estado condicionando a convertirme. Había contado con mi pasividad continua, mi disposición a aceptar cualquier arreglo que se hubiera hecho sin cuestionar su legitimidad, ni luchar por lo que era mío por derecho. Me había entregado las pruebas de sus crímenes, aparentemente segura de que yo estaba demasiado rota como para saber qué hacer con ellas. Pasé el resto de la mañana organizando los documentos por fecha y tipo, creando una cronología del engaño de Clara que contaba una historia de manipulación calculada que abarcaba casi 2 años. Desde la primera cuenta bancaria misteriosa abierta cuando Ricardo todavía estaba lo suficientemente sano como para cuestionar decisiones financieras extrañas, hasta las últimas firmas obtenidas durante su última semana de vida, cuando apenas estaba consciente la mayor parte del tiempo. Había estado planeando mi exilio desde antes del diagnóstico de Ricardo. Había estado organizando mi ruina mientras yo celebraba su matrimonio con mi hijo. Había estado robando mi futuro mientras yo la acogía en mi familia. Por la tarde, tenía pruebas suficientes para destruir la narrativa cuidadosamente construida de Clara sobre mi necesidad de independencia y tiempo para sanar. Tenía pruebas de estafa, falsificación, abuso de mayores y robo a una escala que garantizaría graves consecuencias legales para cualquiera que hubiera participado en un engaño tan sistemático. Pero, lo que es más importante, tenía algo que Clara nunca esperó que encontrara: la verdad completa, documentada y legalmente verificable sobre lo que realmente le había sucedido a mi matrimonio, a mi hogar y a mi seguridad financiera. Mientras estaba sentada allí, rodeada de pruebas de la traición más profunda que jamás había experimentado, sentí algo que no había sentido desde la muerte de Ricardo: poder. No del tipo desesperado y ansioso que surge al intentar forzar a la gente a que te quiera, sino del tipo tranquilo e inquebrantable que proviene de saber exactamente dónde estás y qué vas a hacer al respecto. Clara había contado con mi ignorancia y pasividad. Había construido todo su plan sobre la suposición de que yo aceptaría cualquier historia que me contara sobre mis circunstancias. Mañana iba a descubrir cuán equivocada había estado sobre la mujer a la que había intentado destruir con tanto ahínco. No dormí esa noche. En lugar de eso, me senté a la mesa de la cocina con todos los documentos extendidos ante mí, haciendo copias en la vieja impresora que Ricardo guardaba en su despacho, organizándolo todo en carpetas pulcras con etiquetas escritas con mi cuidada caligrafía: fraude bancario, falsificación, abuso de mayores, estafa de seguros. Cada carpeta se hacía más gruesa a medida que clasificaba las pruebas de la destrucción sistemática de mi vida por parte de Clara. Al amanecer, tenía un expediente completo que haría el trabajo de cualquier fiscal notablemente fácil, pero todavía no estaba lista para llamar a la policía. Primero, necesitaba ver la cara de Clara cuando se diera cuenta de que su plan perfecto se había desmoronado. Necesitaba verla intentar explicar lo inexplicable, salir con mentiras de una verdad documentada, mantener la compostura cuando el mundo cuidadosamente construido que había levantado sobre la tumba de mi marido se derrumbara a su alrededor. Más que eso, necesitaba darle a David la oportunidad de ver con quién se había casado realmente antes de que el sistema judicial se hiciera cargo y lo convirtiera todo en un asunto de delitos y castigos en lugar de familia y traición. Llamé a Clara a las 9 en punto, cuando sabía que estaría tomando su café de la mañana,
y planeando cualquier compra o comida de trabajo que llenara sus días, ahora que eliminarme de la vida de David se había convertido en su ocupación a tiempo completo. «Marta», dijo, su voz con esa nota familiar de irritación apenas disimulada. «¿Cómo te encuentras? Espero que el tiempo fuera te esté ayudando a procesarlo todo». Procesarlo todo. Como si la muerte de mi marido y el abandono de mi hijo fueran puntos en una lista de tareas que se podían marcar una vez que les hubiera dedicado el tiempo suficiente para pensar en ellos adecuadamente. La verdad, Clara, es que he estado procesando bastante, dije, manteniendo la voz perfectamente tranquila. He descubierto algunas cosas sobre los últimos meses de Ricardo que creo que debemos discutir. En persona. Hubo una pausa que duró un instante de más. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de cosas? Del tipo que es mejor discutir cara a cara, dije. Creo que deberías venir en coche esta tarde. Sola. Marta, no estoy segura de qué crees que has... A las 2, la interrumpí con firmeza. ¿Y Clara? Trae el talonario. Lo vas a necesitar. Colgué antes de que pudiera responder, dejándola pasar la mañana preguntándose exactamente cuánto sabía yo y cuánto daño estaba dispuesta a hacer con ese conocimiento, que se cociera en su propia incertidumbre durante unas horas, que intentara averiguar cómo urdir cualquier historia que pensara que todavía podría funcionar con una mujer a la que, aparentemente, había subestimado por completo. Las horas antes de su llegada pasaron con una lentitud agónica. Preparé un almuerzo que no pude comer, limpié habitaciones que ya estaban impecables, ensayé conversaciones que quizás nunca tendría. Pero sobre todo, me senté con la fotografía de Ricardo, la de nuestro 25 aniversario, donde me miraba a mí en lugar de a la cámara, con los ojos llenos del amor que me había sostenido durante 3 décadas de matrimonio. «Voy a arreglar esto», le susurré a su imagen. «Me aseguraré de que pague por lo que te hizo a ti, a nosotros, a nuestro hijo». Porque eso era lo que más dolía. No solo lo que Clara me había hecho a mí, sino lo que le había hecho a Ricardo en sus últimos meses. Se había aprovechado del amor de un hombre moribundo por su familia. Había manipulado su deseo de proveer para mí hasta convertirlo en un arma que destruyó todo lo que él se había esforzado en construir. Había vuelto su generosidad en su contra. Había usado su confianza para robar no solo dinero, sino el legado que él había querido dejar a las personas que amaba. Exactamente a las 2, oí el sonido familiar del Audi Q5 plateado de Clara crujiendo en el camino de grava. A través de la ventana, la vi sentarse en el coche durante 1 minuto entero, probablemente recomponiéndose para la actuación que creyera que la situación requería. Cuando finalmente salió, su postura era perfecta como siempre, pero algo en la rigidez de sus hombros sugería que estaba preparada para la batalla. Llamó a la puerta como una invitada en lugar de usar la llave que le había dado hacía años, cuando se unió por primera vez a nuestra familia. Ese pequeño detalle me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo veía esta conversación, no como un asunto familiar, sino como una negociación entre adversarios. «Hola, Marta», dijo cuando abrí la puerta. «Sonabas alterada por teléfono. Espero que no estés teniendo otro de tus días difíciles». Otro de tus días difíciles. Incluso ahora, enfrentándose a la crisis que sospechaba que se avecinaba, no podía resistir la sutil insinuación de que mi estado emocional era el verdadero problema que requería ser gestionado. «Entra», dije, haciéndome a un lado para dejarla pasar. «Tenemos bastante de qué hablar». Me siguió hasta la cocina, sus ojos escudriñando la habitación como si buscara pruebas de lo que había motivado mi llamada. Había guardado los documentos, pero había dejado una carpeta sobre la mesa, lo suficientemente gruesa como para sugerir un contenido extenso, pero cerrada para que no pudiera ver lo que había dentro. «¿Un café?», ofrecí, como si fuera una visita social en lugar de un ajuste de cuentas. «Me encantaría», dijo, sentándose en una silla con la estudiada elegancia de alguien que intenta proyectar una confianza que no siente. «Bueno, ¿qué es eso de los últimos meses de Ricardo? Pensé que ya habíamos hablado de todo eso». Serví café en 2 tazas. La favorita de Ricardo para mí, una blanca y lisa para ella, y me senté al otro lado de la mesa con la carpeta entre nosotras, como una prueba esperando ser presentada a un jurado.
¿Lo hemos hecho? Pregunté en voz baja, porque he estado encontrando todo tipo de cosas que al parecer Ricardo olvidó mencionarme antes de morir. Arreglos financieros, documentos legales, cambios en las cuentas, el tipo de cosas sobre las que normalmente se consultaría a una esposa. La mano de Clara tembló ligeramente al levantar su taza de café, pero su voz se mantuvo firme. Ricardo fue muy meticuloso con la planificación de su herencia. Quería asegurarse de que todo estuviera debidamente organizado. Oh, fue meticuloso, asentí. Notablemente meticuloso, considerando lo enfermo que estaba durante los meses en que se hicieron todos estos arreglos. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Un extracto bancario que mostraba la cuenta secreta con el nombre de Clara como beneficiaria. Lo coloqué sobre la mesa entre nosotras, observando su rostro con atención, mientras se daba cuenta de lo que estaba viendo. Esto es interesante, continué en tono conversacional. Una cuenta que Ricardo abrió sin decírmelo, con transferencias regulares de nuestros ahorros conjuntos, transferencias sustanciales, hechas mientras él se sometía a quimioterapia y estaba fuertemente medicado para el dolor. El rostro de Clara se había puesto pálido, pero mantuvo la compostura. Ricardo quería asegurarse de que David y yo tuviéramos estabilidad económica. Estaba preocupado por nuestro futuro, que considerado por su parte, dije, sacando otro documento. Y este cambio en la póliza de seguros, eliminándome como beneficiaria y sustituyéndote a ti, ¿cuándo exactamente decidió Ricardo que su esposa de 32 años no merecía nada del seguro de vida por el que había estado pagando durante todas esas décadas? Marta, creo que estás malinterpretando. ¿Lo hago? La interrumpí, esparciendo más documentos sobre la mesa como cartas en una partida donde yo tenía todas las de ganar. Porque aquí está la escritura de nuestra casa, con mi nombre misteriosamente eliminado de la propiedad. Y aquí hay informes médicos que muestran visitas al médico de las que no sabía nada. En momentos en que te ofreciste voluntaria para llevar a Ricardo a las citas, mientras yo me quedaba en casa limpiando y preparando comidas para un hombre que estaba demasiado enfermo para comerlas. Clara ya ni siquiera fingía beber su café. Tenía las manos apretadas en su regazo, y podía ver el cálculo en sus ojos mientras intentaba averiguar qué historia podría funcionar todavía, qué explicación podría salvar la porción de su plan que aún pudiera salvarse. Y esto, dije, sacando el último grupo de documentos con un gesto teatral, es mi favorito. Un poder notarial, firmado durante la última semana de vida de Ricardo, cuando apenas estaba consciente, que te otorga el control total sobre todas las decisiones financieras. Firmado con una caligrafía que se ve notablemente diferente de la firma normal de Ricardo, casi como si alguien hubiera guiado su mano mientras él estaba demasiado débil para saber lo que estaba haciendo. El silencio se extendió entre nosotras como un abismo que finalmente se había abierto lo suficiente como para revelar las profundidades del engaño que había estado oculto bajo la superficie de nuestras relaciones familiares. Clara permaneció perfectamente quieta, pero podía ver su mente trabajando a toda velocidad, buscando alguna explicación que aún pudiera permitirle salir de esta conversación con su vida intacta. «No sé lo que estás insinuando», dijo finalmente, su voz cuidadosamente controlada. «Pero Ricardo tomó todas estas decisiones él mismo. Yo simplemente le ayudé a asegurar que sus deseos quedaran debidamente documentados». «¿Sus deseos?», me reí. Y el sonido fue más áspero de lo que pretendía. El deseo de Ricardo era cuidar de mí, Clara. Su deseo era asegurarse de que su esposa estuviera segura después de que él se fuera. Su deseo era dejar a David un legado del que pudiera estar orgulloso, no las ganancias del abuso de mayores y la estafa. La palabra estafa quedó flotando en el aire entre nosotras como una espada a punto de caer. La máscara de Clara finalmente comenzó a resquebrajarse, revelando algo feo y desesperado debajo del exterior perfecto que había mantenido durante tanto tiempo. «No puedes probar nada», dijo, su voz perdiendo su cuidada modulación. Ricardo estaba enfermo, confundido. Tomó decisiones que no entiendes porque no eras capaz de manejar las complejidades de la planificación patrimonial. De hecho, dije, cogiendo mi móvil, puedo probarlo todo. Cada firma falsificada,
Cada documento obtenido bajo coacción, cada transferencia realizada mientras mi marido estaba demasiado medicado para consentir que sus deseos fueran sistemáticamente destruidos. Levanté el móvil, mostrándole el número que ya había marcado pero aún no había llamado. Este es el inspector Jiménez de la Brigada de Delitos Económicos. Curiosa coincidencia, ese apellido, ¿no crees? Ya he hablado con él sobre las pruebas que he reunido. Está muy interesado en casos de abuso de mayores y estafa, especialmente cuando las cantidades involucradas son lo suficientemente sustanciales como para ser consideradas delitos graves. La compostura de Clara finalmente se rompió por completo. No entiendes lo que estás haciendo, dijo, su voz elevándose a algo cercano al pánico. David nunca te perdonará por destruir su matrimonio, por arruinar la reputación de su esposa por un dinero que ya ni siquiera importa. ¿Dinero que no importa? Me puse de pie, apoyando las manos sobre la mesa, inclinándome hacia ella con 32 años de matrimonio y 8 meses de duelo dando peso a cada palabra. Esto no es por el dinero, Clara. Es por lo que le hiciste a un hombre moribundo que confiaba en ti. Es por cómo usaste su amor por su familia para robar todo lo que él había trabajado toda su vida para construir. Esto es por la justicia para Ricardo, y para mí, y para el hijo que has estado alejando sistemáticamente de su propia madre. Pulsé el botón de llamada y esperé a que el inspector contestara. Cuando lo hizo, miré directamente a los ojos de Clara y dije, «¿Inspector Jiménez? Soy Marta Jiménez. Estoy lista para presentar esa denuncia de la que hablamos». El proceso judicial que siguió avanzó con una rapidez sorprendente. El inspector Jiménez demostró ser tan meticuloso como su apellido era casualmente apropiado, y en una semana, Clara se enfrentó a cargos que conllevaban posibles penas de prisión medidas en años en lugar de meses. La Fiscalía mostró un interés particular en el caso porque representaba exactamente el tipo de abuso de mayores que se estaba volviendo cada vez más común. Una sofisticada manipulación financiera de personas mayores, vulnerables por parte de gente en la que confiaban. Pero la verdadera resolución llegó 3 semanas después, cuando David apareció en la puerta del chalet, con el aspecto de haber envejecido una década desde la última vez que lo había visto. Tenía los ojos enrojecidos y hundidos, su apariencia habitualmente perfecta, desaliñada de una manera que sugería que había estado durmiendo mal y comiendo peor. «Mamá», dijo, y la palabra salió como un sollozo que había estado conteniendo durante semanas. Abrí los brazos sin dudarlo, y mi hijo de 40 años que había sido convencido de que querer a su madre era una carga que no podía permitirse, se derrumbó contra mí como el niño pequeño que solía correr hacia mí, cuando el mundo se sentía demasiado grande y aterrador para manejarlo solo. Nos sentamos en el columpio del porche que Ricardo había construido durante nuestro primer verano en el chalet, con la cabeza de David en mi hombro mientras yo le acariciaba el pelo como hacía cuando era pequeño, y le atormentaban pesadillas que no podía explicar. El aire de octubre se estaba enfriando, pero el sol del atardecer era cálido en nuestros rostros, y por primera vez en meses, sentí que estábamos exactamente donde debíamos estar. «Lo siento mucho», susurró David contra mi hombro. «Lo siento mucho, mamá. No lo sabía. Te juro que no sabía lo que estaba haciendo». Le creí. Las pruebas que el inspector Jiménez había descubierto demostraban que Clara había sido tan metódica para engañar a David como lo había sido para estafarme a mí. Le había convencido de que yo tenía problemas emocionales que requerían intervención profesional, que mi duelo era insano y potencialmente peligroso, que alejarme de sus vidas cotidianas era un acto de bondad en lugar de crueldad. Le había mostrado momentos cuidadosamente seleccionados de mi tristeza, presentando mis lágrimas como prueba de inestabilidad en lugar de un luto normal. Había interpretado mis intentos de ayudar en casa como desesperados intentos de llamar la atención en lugar de expresiones naturales de amor y utilidad. Le había convencido de que cada llamada que yo hacía era una prueba de mi dependencia. Cada comida que cocinaba era una manipulación. Cada intento de mantener nuestra relación era un chantaje emocional. Me dijo que te estabas volviendo dependiente de nosotros de forma enfermiza, dijo David, su voz ahogada contra mi jersey.
Dijo que la terapeuta a la que había consultado recomendaba un tiempo de separación para que pudieras aprender a sobrellevar la muerte de papá de forma independiente. Hizo que pareciera que te estábamos ayudando al darte espacio para sanar. La terapeuta que no existía, consultada sobre un caso que nunca se le había presentado. Otra capa del engaño de Clara. Otra opinión profesional fabricada para apoyar su campaña de aislarme de mi hijo. Me enseñó artículos sobre el duelo complicado, continuó David, sobre cómo algunas personas se quedan estancadas en el luto y no pueden seguir adelante sin intervención. Dijo que la habías estado llamando al trabajo, pidiendo ayuda con cosas que deberías ser capaz de manejar por ti misma. Pensé en todas las veces que había llamado a la oficina de David y me habían dicho que estaba en reuniones. Todos los mensajes que había dejado y que nunca me habían sido devueltos. Clara probablemente había estado interceptando esas llamadas, usándolas como prueba de mi supuesta inestabilidad emocional, mientras se aseguraba de que David nunca hablara directamente conmigo. La peor parte, dijo David, incorporándose para mirarme con unos ojos que contenían más dolor del que jamás había visto en ellos, es que quise creerla. La vida había sido muy dura después de la muerte de papá, y tú estabas tan triste, y yo no sabía cómo ayudarte. Cuando Clara dijo que había profesionales que podían hacer un mejor trabajo apoyándote en el duelo que yo, sentí un alivio. Me sentí culpable por sentirme aliviado, pero estaba cansado de no saber cómo mejorar las cosas para ti. La honestidad de su confesión fue devastadora y sanadora al mismo tiempo. Mi hijo también lo había estado pasando mal, abrumado por su propio duelo y su sentido de responsabilidad por el mío. Vulnerable a cualquiera que ofreciera soluciones simples a problemas emocionales complicados. Clara hizo que todo pareciera tan razonable, dijo. El chalet para descansar, la residencia para la independencia, incluso los cambios en el testamento de papá. Lo explicó todo como la forma en que papá se aseguraba de que todos estuvieran debidamente atendidos. ¿Qué te dijo sobre los arreglos financieros? Pregunté suavemente. El rostro de David se descompuso. Dijo que a papá le preocupaba que tomaras malas decisiones con el dinero mientras estabas de duelo. Dijo que le había pedido a ella que ayudara a gestionar las cosas hasta que te sintieras más estable. Me enseñó documentos que parecían oficiales, explicaciones que parecían tener sentido. Más falsificaciones, más pruebas fabricadas. Clara había sido exhaustiva en su engaño, creando una realidad alternativa completa donde cada acción cruel era en realidad un acto de cuidado, donde cada robo era en realidad protección, donde cada mentira era en realidad una verdad dicha por el bien común. La casa, mamá, nuestra casa, me dijo que papá nos la había transferido porque le preocupaba que no pudieras mantenerla tú sola. Dijo que habías estado de acuerdo con el arreglo, pero que te lo estabas pensando mejor por tu estado emocional. Nuestra casa, el hogar donde David había crecido, donde Ricardo y yo habíamos construido nuestra vida juntos, donde yo había asumido que viviría hasta que fuera demasiado mayor para valerme por mí misma. Clara no solo me la había robado a mí, sino también al legado que Ricardo había querido dejar a su hijo, un legado que se suponía que debía incluir la seguridad y la felicidad de su madre. Cuando la policía me llamó, dijo David con la voz quebrada, cuando me hablaron de los cargos, de las pruebas que habías encontrado, pensé que tenía que haber algún error. Llamé a Clara y empezó a llorar, diciendo que habías puesto pruebas para incriminarla porque estabas celosa de nuestro matrimonio. Dijo que tu duelo te había vuelto paranoica y vengativa. Incluso enfrentándose a cargos criminales, Clara había seguido mintiendo, manipulando, presentándome como la villana en una historia en la que yo había sido la víctima todo el tiempo. Pero entonces vi los documentos, continuó David, los de verdad, con el análisis caligráfico y los informes médicos que mostraban cuándo papá estaba demasiado medicado para tomar decisiones racionales. Y recordé cosas, cómo Clara siempre se ofrecía voluntaria para llevar a papá a las citas, cómo siempre estaba presente cuando se reunía con los abogados, cómo parecía saber de los arreglos financieros antes que yo. Recordé la última conversación que tuve con papá, 2 días antes de que muriera, dijo David, con las lágrimas corriéndole por la cara. Estaba tan débil, pero me agarró la mano y me dijo que te cuidara,
que me asegurara de que supieras cuánto te quería, que nunca dejara que nadie me convenciera de que eras algo menos que la mejor madre y esposa que una familia podría pedir. Las últimas palabras de Ricardo a su hijo, un mensaje de amor y protección que Clara había trabajado sistemáticamente para que David olvidara. Me lo hizo prometer, susurró David. Me hizo prometer que siempre recordaría que eras la persona más fuerte que había conocido, y que si alguna vez algo me hacía dudar de eso, debía fijarme más en quién era el que hablaba. Nos quedamos en silencio un rato, viendo el sol comenzar a ponerse sobre el embalse donde Ricardo solía pescar, donde había soñado con pasar unos años de jubilación tranquilos con la mujer a la que había amado durante más de 3 décadas. El agua estaba quieta y oscura, reflejando el cielo de otoño como un espejo que guardaba todos nuestros recuerdos de tiempos mejores. ¿Y ahora qué?, preguntó David finalmente. Ahora reconstruimos, dije simplemente. El sistema judicial se encargará de Clara, y nosotros nos encargaremos de nosotros. Recordaremos lo que significábamos el uno para el otro antes de que alguien nos convenciera de que éramos cargas en lugar de bendiciones. Honraremos a tu padre viviendo el tipo de vida que él hubiera querido para nosotros. Juntos, apoyándonos mutuamente, siendo la familia de la que estaba tan orgulloso. El juicio penal duró 2 meses. La defensa de Clara intentó presentarla como una nuera bien intencionada que había estado tratando de ayudar a una viuda inestable. Pero las pruebas eran abrumadoras y su credibilidad quedó destruida por la naturaleza sistemática de sus engaños. Fue condenada a 5 años de prisión por abuso de mayores, estafa y falsificación, con el requisito adicional de pagar la restitución total de todo lo que había robado. Más importante aún, todos los acuerdos financieros que había forzado fueron revertidos. La casa fue restaurada a mi nombre. Las pólizas de seguros fueron corregidas. Los ahorros robados fueron devueltos con intereses. El sistema judicial no podía devolverme los meses de dolor y aislamiento que había soportado, pero podía asegurar que los verdaderos deseos de Ricardo, su verdadero legado de amor y seguridad, fueran finalmente honrados. David y yo pasamos esa Navidad en el chalet, cocinando la cena juntos y hablando de Ricardo de maneras que celebraban su vida en lugar de solo lamentar su muerte. Colgamos los calcetines en la chimenea que él había construido con sus propias manos, y David me contó historias sobre la manipulación de Clara que me ayudaron a entender cuán a fondo había trabajado para poner a mi hijo en mi contra. Pero sobre todo, simplemente disfrutamos de estar juntos de nuevo. Madre e hijo. La familia de la que Ricardo había estado tan orgulloso. La relación que había sobrevivido al peor tipo de traición y había salido más fuerte al otro lado. La mañana de Navidad, mientras nos sentábamos junto al árbol bebiendo café y viendo el sol salir sobre el embalse, David me entregó una pequeña caja envuelta. Dentro había un guardapelo que nunca había visto antes, de oro delicado con una inscripción que decía: «Para la mujer más fuerte que conozco. Con amor siempre, Ricardo y David». «Papá te compró esto antes de enfermar», explicó David. Lo escondió en su escritorio del trabajo, con una nota que decía que era para tu próximo cumpleaños. Lo encontré cuando estaba limpiando su despacho. La inscripción fue idea suya, pero añadí mi nombre porque es verdad, mamá. Eres la persona más fuerte que conozco, y siento haber tardado tanto en recordarlo. Abrí el guardapelo y encontré fotos de los 2 hombres que más había querido en mi vida. Ricardo por un lado, joven y apuesto el día de nuestra boda, y David por el otro, desdentado y sonriente en su 6º cumpleaños. Mientras me abrochaba el guardapelo alrededor del cuello, me di cuenta de que el mayor fracaso de Clara no había sido que la pillaran o que fuera a la cárcel, sino que había subestimado el poder del amor para sobrevivir incluso a los intentos más sistemáticos de destruirlo. Había intentado borrarme de la historia de mi propia familia, pero había olvidado que algunos lazos son más fuertes que las mentiras, que algunas verdades son más poderosas que la manipulación, y que hay amores que son simplemente demasiado profundos para ser envenenados por la envidia o la codicia de nadie. Aprendí algo importante durante aquellos meses oscuros en los que pensé que lo había perdido todo. A veces las batallas más profundas se libran en silencio.
A veces la mayor fortaleza proviene de negarse a que otros definan tu valía. Y a veces la justicia no llega con drama ni venganza, sino con la tranquila satisfacción de que la verdad sea finalmente escuchada por las personas que más importan. El chalet es mío ahora, legal y completamente, y David viene de visita cada pocos fines de semana. Estamos planeando pasar el próximo verano aquí juntos, cumpliendo algunos de los sueños que Ricardo y yo habíamos hecho para nuestros años de jubilación. No exactamente como los habíamos imaginado, pero llenos del mismo amor y conexión familiar, que siempre había sido la parte más importante de cualquier sueño que hubiéramos compartido. Ricardo tenía razón en tantas cosas, pero tenía especial razón en esto. Las personas que te quieren de verdad siempre encontrarán el camino de vuelta a tu lado, sin importar lo lejos que hayan sido desviadas. Y a veces, la lucha por recuperarlas te enseña algo hermoso sobre tu propia fuerza, algo que nadie podrá volver a quitarte jamás.